¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más importantes de la fe bíblica, la Torá. Pero, a ver, es mucho más que un libro antiguo. Es una idea que le da forma a toda una manera de ver el mundo. Así que vamos a desglosar qué es lo que significa de verdad. Bueno, para arrancar, la pregunta del millón es, ¿qué significa realmente la palabra Torá? Muchos creen que es simplemente ley, pero su significado es mucho, mucho más profundo. Miren, la palabra hebrea Torá casi siempre se traduce como ley, ¿cierto? Pero ojo, su significado real es más como instrucción o dirección. En el fondo, es la guía que Dios le da a la humanidad para vivir bien. O sea, no es solo una lista de reglas, es más como un mapa para el camino. Y para ser más concretos, cuando decimos la Torá, nos referimos a los primeros 5 libros de la Biblia, que también se conocen como el Pentateuco. Son, seguro los conocen, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Digamos que son la base de todo. Ok, pero a ver, ¿de dónde salió toda esta instrucción? Y esto nos lleva a un momento que, de verdad, es único en la historia, la revelación en el monte Sinaí. Y no fue algo secreto que se le contó a una sola persona, fue mucho, mucho más grande. Y aquí viene lo interesante, la forma en que se entregó. Todo pasó, digamos, en 2 etapas clave. Primero, algo increíble. Dios le habla directamente a toda la nación, a todos. Y después le da el resto de la instrucción a Moisés para que él la transmita. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Esta no es la típica historia de un profeta que se va a una cueva y recibe un mensaje secreto. No. Aquí se habla de una experiencia nacional, compartida, donde un pueblo entero escuchó la voz de Dios proclamando los 10 mandamientos. Este detalle es importantísimo, porque la validez de todo no depende de una persona, sino del testimonio de un pueblo entero. Bueno, después de ese momento monumental, la revelación siguió a través de Moisés. Y la instrucción que vino después, era súper completa. Cubría de todo, desde cómo relacionarse con Dios hasta la justicia social, la santidad personal, el calendario de fiestas, vaya, la ética para el día a día. Era básicamente el plano para armar una sociedad justa y con propósito. Ok, entonces tenemos esta instrucción divina sobre la mesa. Pero claro, una instrucción necesita una respuesta. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque esa guía se transforma en un pacto, en un acuerdo formal y vinculante. Y la pregunta es obvia. Frente a algo tan grande y completo, ¿qué hizo la gente? ¿La aceptaron? ¿Dijeron que no? Su respuesta literalmente lo iba a cambiar todo. ¿Y su respuesta? Bueno, no fue para nada tibia. No hubo dudas. Fue unánime, contundente, y con esas palabras se selló un lazo sagrado que los definiría para siempre. El momento clave de todo esto está en Éxodo 24, cuando el pueblo dice a una sola voz: todo lo que JHWH ha dicho, haremos y obedeceremos. JHWH, para que quede claro, es el nombre propio de Dios en la Biblia. Así que imagínense la fuerza de esa declaración. Es una aceptación total, una promesa de lealtad sin condiciones. Y con esas palabras, listo, Israel entra formalmente en un pacto. Se comprometen como nación a vivir de acuerdo a esa instrucción que acababan de recibir, a organizar su sociedad y su vida en torno a ella. Pero la historia no termina ahí, porque este pacto no era solo para ellos, para adentro. Tenía un propósito que iba mucho más allá, una misión, digamos, global. Y esta nos plantea una pregunta clave. ¿Acaso esta Torá, este pacto, era algo exclusivo para Israel? ¿O había un plan más grande para el resto de la humanidad? Pues la respuesta está en una misión que tiene, digamos, 2 partes fundamentales. Es un concepto súper sencillo, pero muy potente. Por un lado, la parte interna, ser un pueblo santo. Y por otro, la parte externa, ser una luz para las naciones. Y como vamos a ver, una cosa depende totalmente de la otra. La parte interna queda clarísima en esta frase del Éxodo.
seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué significa esto? Que al vivir según la Torá tenían que ser un reflejo del carácter de Dios, crear una sociedad modelo, distinta a todas las demás. Exacto, y esa sociedad modelo tenía un objetivo hacia afuera. El profeta Isaías lo dice perfecto. De Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de JHW. La idea era que otras naciones vieran cómo vivía este pueblo, y al ver esa justicia, esa armonía, dijeran, oigan, queremos aprender de eso, queremos conocer a su Dios. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Vimos qué es la Torá, de dónde viene y para qué. Ahora vamos a resumir todo para que quede bien claro. Entonces, para cerrar la idea, ¿qué es la Torá? Es la enseñanza de Dios, no solo para su pueblo, sino para el mundo. Es la base de un pacto sagrado que nace de una revelación única. Es un modelo de cómo se ve una sociedad justa y santa. Y todo esto culmina en una misión, ser una luz que guía a las demás naciones. Y esto es importantísimo. No hay que ver la Torá como un libro viejo y polvoriento, un código de leyes que ya no aplica. Se entiende como una enseñanza viva que se cuida y se pasa de generación en generación, justamente para que el conocimiento del Dios único no se pierda en el mundo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si la Torá se diseñó como un modelo para la humanidad, una especie de guía hacia una vida más justa y con más sentido, ¿qué lecciones podríamos sacar de ella hoy en día? Es una pregunta que vale la pena hacerse.